Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Maxi Coq y en este canal te hablo sobre tecnología, productividad y docencia. Como siempre, si te interesan estos temas, te invito a suscribirte a mi canal. Bueno, ¿te gustaría poder crear una barra de progreso simple en Notion? Es decir, cada vez que completas ciertas cosas, que esta barra te muestre algunas estrellas como ves en este ejemplo. Bueno, en este video te voy a enseñar una forma bastante sencilla, pero que te puede ayudar mucho para tener de una forma muy visual un progreso de ciertas cosas. Por ejemplo, en mi video sobre el tracker de hábitos, que puedes ver aquí, te mostraba en esas propiedades una barra de progreso simple que iba mostrando, por ejemplo, el avance de tus hábitos con unos círculos o unas estrellas. Bueno, en este video, como te cuento, te voy a mostrar la forma de poder crear una barra simple para que tú obviamente la desarrolles según lo que necesites. Así que quédate a ver el siguiente video. Bien, vamos a ver entonces cómo poder crear esta barra de progresos. Primero decir que es una barra de progresos bastante sencilla, ya la idea es que sea de esa forma para que se entienda cómo es el concepto, el trasfondo, pero creo que tú puedes finalmente mejorar esto. Vamos a ver entonces cómo se trabaja. El resultado final es el siguiente, vamos a ver aquí el ejemplo. Vamos a tener 4 entradas, 5 entradas, ¿ya? Y en relación a 4 estados en la propiedad de checkbox. Como te contaba al inicio, esto por ejemplo lo vimos en el tracker de hábitos, podrían ser perfectamente 4 hábitos, ¿ya? O podrían ser perfectamente 4 estados de un proyecto, etcétera. Y lo que va a ocurrir entonces es que cada vez que yo complete un checkbox, si te das cuenta, van aumentando las cantidades de flechas y eso se conoce como una barra de progreso. Podrían ser estrellas, podrían ser círculos, lo que tú quieras, ¿ya? Me parece que es bastante visual, ¿ya? Esta forma de trabajar. Si tú revisas más información dentro de internet, ¿cierto? En YouTube principalmente, casi todas las personas trabajan con barras de progreso. Ya lamentablemente a la fecha de hoy, ¿cierto? En 2022 al menos, Notion no ha lanzado una forma nativa de crear esta barra de progreso. Pero de la siguiente forma que te voy a mostrar es bastante sencillo y funciona de igual forma. Bueno, si tuviese que clasificar este video, quizás ya no es un nivel tan principiante porque vamos a tener que entrar sí un poco en el mundo de las fórmulas, pero vamos a tratar aquí de explicarlo lo más sencillo posible. Lo primero, entonces aquí tengo lo que vamos a tratar. Ya vamos a ver la función de slice, en segundo lugar vamos a ver la función toNumbers y finalmente vamos a ver cómo crear esta barra. Vamos a ver entonces cómo se trabaja con la primera fórmula, que es slice. Acá tenemos una base de datos común y corriente. Vamos a crear una nueva propiedad que se va a llamar slice para no confundirnos y vamos a elegir obviamente la propiedad avanzada fórmula. Vamos a editar esta fórmula y aquí estamos. Entonces, cuando nosotros escribimos slice, como siempre, Notion nos da una idea, ¿cierto? Una breve descripción de qué hace esta fórmula. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la opción de que en el slice yo puedo extraer ciertos caracteres de alguna cosa que yo quiera. Por ejemplo, dejamos entre comillas una frase que puede ser como siempre, ya, hola mundo, y eso sería la primera condición, es decir, desde eso va a extraer ciertas cosas. Luego una coma, ya. Aquí vamos a definir ahora entonces los dos parámetros principales que nos pide el slice. Por ejemplo, si yo agrego un 0, ya, y un 3 y cierro esta fórmula, fíjense lo que ocurre en la base de datos. Nos está mostrando H o L, es decir, que al decirle el 0, le estamos diciendo que empiece, ¿cierto?, desde el inicio de la frase y cuente 3 caracteres hacia la derecha, ¿ya? Vamos a hacer otro ejemplo. Si yo aquí escribo 5, debería mostrar hola, ¿ya? Obviamente el espacio también se considera como un carácter, porque si yo le pongo aquí 6, por ejemplo, va a llegar justo hasta la M, ¿ya? Porque está contando también, ¿cierto?, el espacio. Ahora, si yo dejo el slice como 0 y lo cierro, le estoy diciendo automáticamente que parta desde el inicio y llegue por defecto hasta el final. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, aquí en vez de un 0 dejo un 4,
fíjense, él automáticamente entiende que tiene que partir del carácter 4, es decir, desde el hola. Eso lo va a omitir y va a empezar en el mundo. Ahora, no se olviden que el espacio es un carácter más, así que en teoría, al decirle el número 4 aquí, él está poniendo un espacio y luego escribe mundo, porque fíjense, si yo pongo un 5, desaparece el espacio, ¿cierto? Ahí. Eso es lo que hace el slice ya en su forma más básica. Ahora vamos a hacer otra cosa interesante con el slice. Para ver el siguiente ejemplo, voy a habilitar una propiedad que yo tengo ya creada y oculta, que es una propiedad de texto. Ya, fíjense, ahí está. Entonces, esa propiedad de texto dice hola mundo. Ahora, vamos a entrar a las propiedades. Voy a entrar desde aquí para que se vea mucho mejor. Ya, y vamos a editar la fórmula del slice. Le vamos a decir que vamos a borrar esto. Le vamos a decir que necesito ahora no una frase estable, sino algo que obviamente va cambiando, como puede ser esta propiedad de texto. Vamos a agregar texto. Entonces ahí le estamos diciendo que el slice tiene que tomar lo que diga en la propiedad de texto y ahora simplemente definimos lo mismo que hicimos anteriormente. Por ejemplo, que parta desde el inicio y que muestre los 4 siguientes caracteres. Y vamos a cerrar eso y obviamente ahí queda lista la fórmula. ¿Cuál es la ventaja? Que al no ser un texto, ¿cierto?, estático, sino que pertenecer a una propiedad, en este caso de texto, cualquier cosa que yo escriba aquí, por ejemplo, si yo pongo bienvenidos, va a extraer, ¿cierto?, los 4 primeros caracteres. Ya, yo aquí puedo poner, por ejemplo, mi nombre, y va a extraer los 4 caracteres hacia abajo. Entonces, si se fijan, esto también es una fórmula muy poderosa en el caso de que yo quisiera extraer ciertas cosas. Ya, por ejemplo, tengo un número correlativo de un pedido, etcétera, y me interesa extraer ciertos caracteres. Ya, esto nos va a servir muchísimo para trabajar en Notion. Bueno, eso con la parte de slice. Vamos ahora a la segunda cosa que necesitamos entender antes de crear la barra. Vamos a ocultar esto. Vamos a la función que se conoce como toNumbers. Tenemos acá una base de datos nuevamente en la que tenemos 4 propiedades con checkbox, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, en esta fórmula que yo ya tengo creada, él está sumando, ¿ya?, la cantidad de checkbox que están con, ¿cierto?, el completado. ¿Ya? Yo, por ejemplo, aquí le agrego esto que está ok y dice 2. ¿Cómo hicimos eso? Vamos a entrar ahí. Aquí está la fórmula. Nosotros podríamos, ya, vamos a eliminar esto para que se entienda. Podríamos pensar que si yo pongo estado, por ejemplo, y lo sumo con el resto de estados, ¿ya?, eso debería, según nuestra lógica, darnos un resultado, pero si se fijan no ocurre, nos tira un error. ¿Por qué? Porque la propiedad, en este caso estado, es una propiedad de checkbox que es verdadera o falsa, como vimos, ¿cierto?, en alguna ocasión en este canal. Por lo tanto, tenemos que tratar de transformar esto en un número y eso lo hace el toNumber. Cuando agreguemos, ¿cierto?, toNumber, lo que hacemos es decirle que transforme esto a un número. Y obviamente cuando hablamos de checkbox, cuando está vacío el checkbox le asigna un 0. Cuando está completado el checkbox le asigna el número 1. Entonces, simplemente basta con agregar, ¿cierto?, el toNumber entre paréntesis, ¿ya?, sumarlo al resto de propiedades, en este caso de estados. Ahí yo puedo copiar para hacerlo más rápido, ¿cierto? Quiero sumar el estado 1 con el estado 2, más el estado 3, etc. Y con esa simple fórmula, si ustedes se dan cuenta, funciona perfectamente. Yo agrego un checkbox y él suma, ¿cierto?, todo lo que tiene que corresponder. Una vez entendida entonces la parte de slice y el toNumbers, vamos finalmente a la barra. Vamos a ocultar esto, barra de progresos básica. Aquí está lo que yo les mostré también como el resultado final. Entonces, lo que tenemos que lograr hacer aquí, y por eso les enseñé slice y toNumbers al inicio, es agregar estos caracteres que son estrellitas, ¿ya?, y decirles que mediante el slice, ¿cierto?, extraiga o muestre la cantidad de estrellas, ¿ya?, dependiendo de la sumatoria de los checkbox. Y así de simple es esta fórmula. Vamos a entrar aquí para entender de qué se trata. Entonces, aquí tenemos la función de slice. Le estamos diciendo al slice que de esto, que son 4 estrellas, él extraiga desde el inicio, ¿cierto?, desde el inicio de las estrellas, coma, y el segundo factor aquí va a ser dinámico dependiendo de la cantidad de checkbox. Es decir, que está sumando, ¿cierto?, el estado 1, más 2, más 3 y más 4 dentro del toNumbers, y en base a eso
va a extraer las estrellas. Y así de simple es esta barra de progreso. Nosotros podríamos agregar muchos más estados, quizás agregar la cantidad de estrellas correspondiente a ese estado. Y además, como también nos enseña, nuevamente te recomiendo el canal de Red Gregory, que si bien está en inglés, pero tiene mucha información. Para mí es la persona que más sabe de fórmulas. Ella también en uno de sus videos nos habla sobre que nosotros podríamos calcular un promedio, es decir, poner 5 estrellas, ¿ya? Y poner más de 5 estados, ¿cierto? O 5 propiedades, y ir creando quizás un promedio para saber cómo está el progreso, ¿ya? Ustedes pueden ver más información, hay algunas barras impresionantes, ya que son muy dinámicas y se ven muy lindas, pero me parece que esto, para empezar y para entender esto, es muy interesante. Así que de esa forma se crea esta barra de progresos básica en Notion. Bueno, espero que te haya gustado este video, que hayas aprendido a crear esta barra de progreso simple y como siempre te invito a que la utilices y la mejores en tu Notion. Además, te doy las gracias por llegar hasta este punto del video. Como siempre te recuerdo, si no estás suscrito a mi canal, hazlo, deja tu manito arriba y también dejo la invitación para que dejes tus comentarios, quizás algún tema que te gustaría que trate o lo que tú quisieras dejar en esa cajita. Así que nos vemos en un siguiente video.